Buenas noches, profesor. Mi nombre es Humberto Sotero Trujillo, estudiante de Ingeniería Industrial del curso de Física 2, el cual llevo con usted en la Universidad Privada del Norte. Bueno, como parte del trabajo del T1, usted nos pidió un ejercicio, que hagamos un ejercicio y lo resolvamos y expliquemos, ¿no? En este caso, yo he escogido un problema sobre la temperatura final de equilibrio. Para este problema, el enunciado del mismo es el siguiente. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio cuando 10 gramos de leche a 10 grados centígrados se agregan a 160 gramos de café a 90 grados centígrados? Bien, como sabemos, dos líquidos cuando se mezclan después de cierto tiempo, estos líquidos obtienen una temperatura final, ¿no? En este caso sería la temperatura final de equilibrio. Como lo voy a repetir, ¿no? Después de cierto tiempo, estos dos líquidos, con cada uno con características distintas, tanto de peso como temperatura, nos pide hallar el problema, cuál es la temperatura final al mezclar estos dos líquidos. A continuación voy a pasar a resolver el problema que me tocó. A ver, aquí tenemos, y si bien sabemos, para equilibrar tenemos que tener dos calores, ¿no? En este caso, el calor 1 vamos a equilibrarlo con el calor 2. Bien sabido que la fórmula para este problema la fórmula sería la siguiente, ¿no? El calor 1 sería el calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. Con esta fórmula voy a resolver el problema para hallar la temperatura final al mezclar ambos líquidos. Bueno, en este caso, en el problema también, me voy a decirle, nos da como datos que el calor específico, asumamos, el calor específico va a ser igual al agua, el calor específico del agua, que en este caso es 1, ¿no? Y también nos pide que despreciemos el calor específico del recipiente donde están ambos líquidos, ¿no? Nos pide que despreciemos esa temperatura. Por eso ahora voy a ver en los datos para este problema tenemos el calor específico, como le dije, que es la del agua. Este es el calor específico, uno de los datos, ¿no? Que nos da, y despreciando la temperatura, el calor específico del recipiente. Aquí tenemos la masa 1, que vamos a asumir la que es la de la leche del café, que sería 160 gramos. La masa 2, que es la masa de la leche, que es igual a 10 gramos. Tenemos la temperatura 1, que es la temperatura de la masa 1, que sería del café a 90 grados centígrados. Y la temperatura 2, que es la temperatura de la leche, que está a 10 grados. Aquí ponemos temperatura final, que es la temperatura a la que vamos a hallar. No sé si lo habrá visto, son los datos que hemos tenido. Calor específico, que es la del agua, que es 1, la masa 1, que es la del café, 160 gramos, la masa 2, de la leche, 10 gramos, temperatura 1, 90 grados, en la que estamos el café, la temperatura 2 es 10 grados centígrados, que es la temperatura de la leche, y esto es lo que vamos a hallar, la temperatura final al mezclar ambos líquidos. Entonces, ¿cómo tenemos que igualar las dos temperaturas? Y tenemos que para el calor de una, tenemos que unir ambas temperaturas, como dice el enunciado. Entonces, aquí Q1, bueno, esto es general, ¿no? Para las dos temperaturas, tanto la del café, que es la que va a ceder, y la de la leche es la que va a ganar, va a absorber la temperatura. Entonces, el K1, la temperatura 1 sería calor específico por masa de 1 por la temperatura del 1 menos la temperatura final. Esto lo igualamos a calor específico masa 2 por
temperatura final menos la temperatura 2. Entonces, una vez que hemos igualado ambas temperaturas, vamos a proceder a reemplazar los datos de nuestro problema. Entonces, aquí tenemos que, bueno, saber que el calor específico es 1, calor específico, abreviamos y lo anulamos. Entonces, tenemos masa 1, que es 160 gramos por la temperatura 1, que sí tenemos el dato, que es 90 menos la temperatura final, que no tenemos el dato. Tenemos la masa 2, que es 10 gramos, por la temperatura final, que no tenemos el dato, y la temperatura 2, que en este caso es 10. Entonces, vamos a proceder a operar, ¿no? Con este acá tenemos 160 por 90 menos 160 por la temperatura final. En este caso lo igualamos. Acá tenemos 10 por temperatura final menos, porque acá tenemos una restamos por menos 10 por 10. Y ahí tenemos casi todos los datos plasmados en la fórmula. Y ahora procedemos a resolver. 160 por 90 nos da 14.400 menos 160 de temperatura final. Acá tenemos 10 temperatura final menos, bueno, 10 por 10 sabemos que es 100. Ahora si ponemos los que tienen temperatura final para un lado y los que tienen números solos para otro lado. Entonces tenemos 14.440, vamos a estar restando. Para pasar allá vamos a pasar a sumar, sería más 100. Esto es igual a, quedamos acá con 10 temperatura final, este pasa a sumar, sería 160. Y entonces ahora sí ya tenemos 14.400 más 100 sería 15, disculpen, 14.500 igual a 10 más 160, 170 la temperatura final. Despejamos para dejar la temperatura final solo y tener la temperatura. Entonces tenemos 14.500, se está multiplicando, pasa a dividir 170 temperatura final. Ahora sí hacemos uso de nuestra calculadora. 14.500 entre 170 nos da 85.29. Entonces tenemos que al mezclar, como respuesta de este problema, al mezclar ambos líquidos después de cierto tiempo, vamos a obtener un producto final, una temperatura final de equilibrio de 85.29 grados centígrados. Bueno, profesor, espero haber cumplido con sus expectativas. Este es el problema para mi T1, para mi trabajo de física. Sin otro particular, me despido de usted, profesor, esperando haber sido claro en la explicación de este problema. Nos vemos, profesor, hasta luego, nos vemos en la próxima clase.